Conocen que dentro del cambio de gobierno y del equipo del Ministerio hemos tenido ya la oportunidad de escuchar directamente a nuestra secretaria de Empleo, doña Mariluz Rodríguez, y en mi caso yo también estoy recién incorporado a la dirección del Servicio Público de Empleo Estatal y en esa condición me tocará, digo, porque todavía no lo hemos hecho, me tocará ser patrono y presidente del patronato de la Fundación Tripartita para la Formación Continua. Y en este caso en la mesa, y ya con esto dejo mis presentaciones, me toca también hacer un poco del moderador, si ustedes quieren, en el turno de palabras. Habíamos quedado en que la primera intervención sería por parte de la representación de la Unión General de Trabajadores, de doña Teresa Muñoz, a la que, como creo que no necesita presentación, directamente le paso la palabra. Teresa, gracias. Bien, gracias, Antonio. Buenos días a todos y a todas. Creo que si siempre es importante debatir, compartir ideas sobre la educación, la formación, en este momento se hace imprescindible. Por lo tanto, bienvenido este encuentro, este foro de debate. Para poder reflexionar sobre el futuro, tenemos que intentar analizar con datos lo más objetivos posibles qué es lo que ha pasado en la gestión de la formación de los acuerdos nacionales desde el año 93, que hace mucho tiempo, pero fueron los primeros acuerdos nacionales de formación, hasta este momento. Y yo voy a ser muy concreta en los datos. En el año 93 el sistema formó a 294.000 trabajadores y tenía una impronta económica de 111 millones de euros. En el año 2010 esperamos superar los 4,5 millones de trabajadores dentro del sistema y se ha dotado, teniendo en cuenta la formación ocupacional de desempleados y la continua de activos, con más de 2.500 millones de euros. Por lo tanto, podemos decir que el sistema, desde el año 93 hasta ahora, ha evolucionado satisfactoriamente. Pero también es cierto, y hacía referencia a la secretaria de Estado, que en los últimos años nuestra sociedad, nuestro país ha sufrido profundos cambios en la sociedad y en el mercado laboral. Y estos cambios están necesariamente interrelacionados. Hemos tenido una fuerte inmigración que por lo general se corresponde con trabajadores que llegan a nuestro país con una baja cualificación. Hemos tenido y tenemos alta temporalidad y trabajo precario, que ha facilitado la destrucción de empleo. Un escenario de crisis, también hacía referencia, con más de 4.600.000 parados. Perspectivas de cambio a la salida de la crisis. Somos conscientes de que a la salida de la crisis no vamos a tener los mismos sectores productivos, van a ser diferentes. Eso es lo que denominamos la transición, el cambio en el modelo productivo. Somos conscientes, por ejemplo, un sector muy clave para el desarrollo económico de nuestro país, como es la construcción, pues hay muchas posibilidades de que a la salida de la crisis este sector no pueda absorber los puestos de trabajo que tenía en el inicio del proceso. Y además también tenemos datos que nos vienen desde Europa. El informe Estrategia 2020, ¿qué nos dice? Que en el año 2020 el 85% de los empleos van a ser de alta o de media cualificación. Por lo tanto, en nuestro país, que ha sufrido con mucha más agresividad la crisis, una crisis que se enmarca en el espacio europeo, porque nosotros la asumimos con mucha más virulencia, hay que adquirir nuevas competencias para los futuros empleos que tenemos que ir perfilando. Además, España tiene una peculiaridad, tiene que competir necesariamente con otras economías emergentes, Brasil, India, China, que dificultan mucho más este proceso. Por lo tanto, aun sabiendo que nuestro sistema, antes formación continua y ahora formación para el empleo, ha estado muy bien estructurado, hay que adaptarlo a esta nueva realidad.
Creemos también que los buenos resultados del actual sistema se deben en una gran medida a que el modelo ha estado sustentado siempre en acuerdos alcanzados en el diálogo social, acuerdos entre sindicatos, empresarios y administraciones, que nos hemos comprometido todos en objetivo común y que ha dado muy buenos resultados. Porque además creemos que el diálogo social es la pieza fundamental para la transformación social. Pero además de la descripción que hacía anteriormente, situación de crisis, mercado laboral, débil, etc., en España tenemos una situación distinta a los países del entorno europeo, que también ha afectado por la crisis, pero como ya nos dicen todos los analistas, y hay coincidencia, saldremos más tarde de la crisis con más dificultades y la recuperación de empleo será más lenta. Esto, evidentemente, no es casual, se debe a una serie de circunstancias y una idiosincrasia de nuestro país. Es un país con un número importante, un porcentaje alto de abandono escolar. Este abandono se ha visto en alguna medida potenciado por la facilidad que tenían nuestros jóvenes en encontrar empleo en los últimos años, en sectores como la construcción, turismo, hostelería, que básicamente exigían para el desarrollo de un empleo de una baja cualificación. Y hay que tener en cuenta también que de los 80 millones de trabajadores no cualificados que tenemos en el entorno europeo, que no les reconocen ese saber hacer, en España tenemos más de 14 millones. Esto nos llevó a evidenciar una asignatura pendiente en nuestro país, la baja cualificación de nuestros trabajadores y cómo teníamos que ser entre todos capaces de atajar con rigor este problema que desde mi organización lo vemos como un problema fundamental. Para la Unión General de Trabajadores, el futuro sistema que diseñemos necesariamente entre todos debe basarse en la cualificación del trabajador, en la información y en la orientación y en el reconocimiento de la experiencia laboral, el reconocimiento de ese saber hacer. De otro lado, nada excesivamente novedoso, puesto que ya en el año 2002, a través de la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, se hizo el diseño de lo que necesitábamos de futuro. El problema es que no hemos sido capaces de ponerlo en marcha, todo el engranaje, a tiempo. Y en estos momentos todavía estamos pendientes de desarrollar alguna parte de esta ley. Es evidente que en este momento tenemos que acertar. Tenemos que acertar en saber qué formación se diseña y para qué empleos. No podemos perder esta oportunidad. Creo que ya vamos tarde, pero podemos coger el tren. Resumiendo, para UGT, la formación debe plantearse no como un hecho ocasional, sino con la perspectiva de la formación a lo largo de la vida, que estimule al trabajador para poder querer incluirse realmente en el sistema y que le permita desarrollar, por un lado, el derecho a la formación, que va acompasado con el desarrollo de la carrera profesional. Es importante, básico para una organización sindical, el papel que juega en todo esto la negociación colectiva. Se deben establecer a través de ese entendernos entre empresarios y sindicatos los estímulos necesarios, tanto para empresarios como para trabajadores en relación con la formación. Hay que aumentar la cultura de la formación. Hay que aumentar la cultura de las cualificaciones entre empresarios y trabajadores, porque aquí en un foro de expertos como es esto, es algo que parece que es hasta repetitivo. Pero hay que pasarse por las empresas, hay que hablar con los trabajadores, y esto de la cualificación y carrera profesional todavía queda muy lejos. Hay que ser conscientes de que la formación contribuye de modo esencial a la mejora de la competitividad.
Hay que facilitar el acceso de los trabajadores a la formación organizada por la empresa. Hay que recoger en convenios colectivos el derecho del trabajador a disfrutar de los PIB, del permiso individual de la formación, no solamente para los títulos oficiales, sino para el reconocimiento de la experiencia laboral. Y, sobre todo, los esfuerzos que en materia de formación debemos hacer, esfuerzos compartidos, deben ir dirigidos prioritariamente en este momento a los trabajadores desempleados, en el tiempo y por el tiempo que sea necesario y con los recursos que tengamos, con el objetivo de que la formación que reciban tenga una correlación real con la inserción laboral, con el encontrar un empleo. Pero también hay que ser conscientes de que la formación en sí misma no crea empleo. Es un instrumento importante, pero evidentemente no el único. Para realmente empezar a tener empleos que afloren, hay que tomar medidas en paralelo. Por último, lo decía al principio de mi intervención, el gran reto que tenemos todos los intervinientes es acertar en lo que tenemos que diseñar. Algunas ideas para la reflexión. Creemos que debemos llegar a más trabajadores. Hay que extender la formación para el empleo. Tenemos que dar un tratamiento específico a los sectores emergentes. Hacía referencia a la Secretaria de Estado a dos sectores o conjunto de sectores claves, pero hay otros, como podrían ser el sector de las industrias culturales, algo que por razones muy internas en mi organización yo estoy descubriendo. Hay que mejorar la calidad y la relación directa de lo que hacemos con el empleo. La formación a lo largo de la vida, para periodos de ocupación y para periodos en paro. Por desgracia, tienen que pasar mucho tiempo, o va a pasar mucho tiempo, hasta que haya una estabilidad en el empleo permanente. Hace 25 años aprendíamos una profesión, aprobábamos unas oposiciones y prácticamente nuestra vida laboral estaba diseñada. Eso en este momento no es posible. La dualidad, el cambio en las distintas actividades nos llevan necesariamente a potenciar mucho más la transversalidad del trabajador en materia de formación. Hay que fomentar la carrera profesional y hay que instaurar planes estratégicos para mejorar la calidad en la gestión de la formación, la calidad en los requisitos de los proveedores y la calidad en la elaboración de las prioridades de los planes de referencia de nuestras comisiones paritarias, para vincularlo realmente con las necesidades de los sectores productivos. Es decir, nos espera un gran trabajo. Espero que estas aportaciones de la Unión General de Trabajadores sean un punto más a lo que mis acompañantes en la mesa puedan decirnos y aportar. Un modelo válido, que necesariamente hay que transformarlo si queremos conseguir los objetivos. Por lo tanto, estamos a disposición, como no podía ser de otra forma, en seguir colaborando, como hemos hecho en los últimos 20 años, en el sistema de formación para que beneficie a quien tiene que beneficiar, a los trabajadores de nuestro país. Gracias.